Bueno, buenas tardes. A continuación les vamos a exponer la simulación de eventos discretos, específicamente para la ensambladora de filtros para maquinaria diésel, presentado por John Faber Giraldo, John Leider Largo y Brian Patiño, y quien les habla, Juan Manuel Alzate. Muy bien, iniciando tenemos la introducción del tema. En esta presentación se analizará el capítulo número 1 del libro guía de la materia de simulación, denominado Principios básicos de la simulación, enfocándose a la simulación de eventos discretos o por sus siglas DES. Estas se utilizan para evaluar y mejorar procesos, identificar puntos de mejora y probar estrategias de producción antes de implementar cambios dentro de la planta de producción. De esta forma, el uso de la DES es lo ideal para desarrollar soluciones de forma innovadora y eficiente en la producción y dentro de la logística. Muy bien, el sistema de producción de filtros para maquinaria diésel. La simulación de eventos discretos permite evaluar y optimizar el proceso de producción, modelando eventos discretos como la llegada de materiales y la disponibilidad de recursos dentro de la planta de producción. Se explorará diferentes escenarios para identificar puntos de mejora y probar estrategias antes de la implementación, aplicadas desde la DES, para desarrollar soluciones innovadoras y eficientes en la planta de producción. Muy bien, descripción del sistema. Inicialmente, el proceso de producción de filtros para maquinaria diésel abarca varias etapas, desde la transformación de materiales primos hasta la revisión del producto final en la revisión de calidad. Las materias primas serán almacenadas y posteriormente trasladadas a las máquinas para el plisado y el corte, dependiendo de que dependiendo de qué máquina pues vayan a ir. Se unen mediante soldadura y repujado los materiales metálicos y luego se ensamblarán, hornearán e inyectarán. Finalmente, se realizará la revisión de calidad antes del posterior almacenado hasta completar la orden de producción. Tenemos varias etapas. Tenemos en total 8 etapas. La primera etapa será el plisado del material filtrante, que en este caso será el papel. Como segunda etapa tendrá el corte de la malla o el corte de la lámina. Tercera etapa será el soldado de la malla, de acuerdo a las especificaciones del filtro, el repujado de la el repujado de la lámina metálica, de igual manera, dependiendo de las especificaciones del filtro, el armado del filtro cuando ya estos tres materiales estén en el punto de armado, posterior horneado, inyección y por último la revisión. Muy bien, a continuación tenemos el diagrama de flujo del sistema. Como podemos observar, el sistema inicia con dos máquinas principales, las cuales son la plisadora y la cizalla. La plisadora es la encargada de hacer los dobleces del medio filtrante, como ya les mencioné el papel en este caso. La cizalla alimentará el repujado y la soldadura, ya que esta es la encargada de cortar la malla metálica y enviarla al proceso de soldadura, donde se soldará de acuerdo al diámetro de la especificación del filtro. Y asimismo, la cizalla corta la lámina de metal, la cual será repujada en el puesto de repujado. Posteriormente, se encontrarán la malla soldada, el material repujado, en este caso la lámina, y el material plisado, el papel, para el armado de este, donde, de acuerdo a las especificaciones del filtro, tomarán distintos caminos, ya sea si es netamente inyectado, pasará al puesto de inyección, en donde se inyectarán por ambos lados y posteriormente pasará al punto de revisión, en donde será revisado de acuerdo a los estándares de calidad que tiene la empresa. Como segundo, podemos también ver que ahí está el camino del horno, ya que es un mix de horno e inyección y posterior revisión. Y como tercera característica también tenemos
el horneado por ambos lados para posteriormente pasar al punto de revisión y almacenado. Muy bien, elementos claves. El éxito de la simulación de la producción de filtros para maquinaria diésel radica principalmente en la capacidad de crear modelos realistas. Para esta forma, tener la capacidad de analizar los resultados de manera efectiva e implementar las mejoras dentro del proceso. Para lograr esto, se debe considerar los siguientes aspectos. Primero, clara, identificar claramente los objetivos. Segundo, la recolección de datos precisos. Tercero, construcción de modelado. Cuarto, el análisis de los resultados. Y por último, la implementación de la mejora dentro de la planta de producción. Muy bien, dentro de los recursos necesarios para el sistema, tenemos tres especificaciones. Como primero tenemos la materia e insumos, que en este caso se utilizará el fuego o el gas en la estación de horneado. La energía, pues para la mayoría de las maquinarias, con la materia prima que será el medio filtrante del papel en este caso. La lámina metálica, que es la segunda materia prima. Como tercera materia prima tenemos la malla metálica, el poliol y el isocianato, los cuales por una unión específica de estos dos crearán una reacción química la cual crea ese material negro que ustedes ven en los filtros. Este material es la goma de un solo uso, la encargada de hacer el sello dentro del material, perdón, dentro del filtro, para evitar que entren impurezas al motor y asegurar los estándares de calidad. Por último, el pegamento de horno. Este pegamento está químicamente hecho para que reaccione específicamente con el calor. De esta forma, eh, unirá el medio filtrante, la malla y el repujado para que no se mueva. También tenemos las herramientas y equipos. Se utilizará una máquina plisadora, una máquina de la cizalla, una máquina soldadora, un torno, que es la encargada de hacer el repujado, el horno, el buril, que es la herramienta principal para el torno. Las tijeras son las encargadas pues, para cortar el medio filtrante, los excesos de medio filtrante. Una pistola de aerosol, la encargada de dispersar de forma eficiente el- la unión entre el poliol y el isocianato. Una pesa para tener claro pues las proporciones entre estos dos, el poliol y el isocianato. Un taladro de árbol y 8 moldes, los cuales serán encargados de darle las formas específicas de acuerdo a las especificaciones de cada filtro. Por último, tenemos como recurso humano se utilizarán 8 personas o se emplearán 8 personas, una por cada puesto de trabajo. A continuación, tenemos el diagrama de bloques, en donde podemos observar la llegada de materia prima hacia el almacén de materia prima. De aquí, posteriormente, será dirigido hacia las máquinas necesarias, donde podemos ver que se va una línea hacia la plisadora. Asimismo, se va una línea hacia la cizalla, que es la alimentación de estas máquinas. Posteriormente, la cizalla eh, alimentará a la soldadora y al repujado, pues como ya se los había dicho. Asimismo, la plisadora, perdón, alimentará la zona de armado. De aquí, estas tres máquinas o estas tres alimentaciones pasarán a alimentar al horno, la encargada pues, de hacer la primera unión entre los tres materiales principales del filtro y posteriormente pasará a la inyección, en donde por último pasará a la revisión antes de ser eh, almacenados eh, hasta que cumpla su orden de producción y saldrá pues el producto terminado. Esto es, este sería como el flujo del diagrama
de la planta de producción. Bueno, una vez se tiene la descripción y la interpretación preliminar de cómo funciona el sistema productivo en la actualidad, se pueden considerar los siguientes factores que son inherentes al proceso de simulación y que son considerados en su defecto como ventajas o desventajas cuando se desea implementar la simulación de un proceso productivo. Por fortuna, son más las ventajas que las desventajas que se tienen al querer simular un proceso productivo. Dentro de las ventajas, se destaca en primera instancia la optimización de procesos, ya que la simulación de procesos tiene la capacidad de identificar los cuellos de botella presentes en el proceso productivo actual y asimismo nos sugiere cuáles son las áreas en las que es posible implementar acciones de mejora con el propósito de optimizar los tiempos de ciclo en la producción de filtros. Otra de las ventajas está asociada a la reducción de costos. Somos conscientes de que el factor financiero es el combustible que hace que las empresas sean rentables y que puedan permanecer en el tiempo. Por lo tanto, eh, la implementación de un proceso de simulación permite la realización de pruebas virtuales donde se contemplen diferentes escenarios sustentados en datos reales, de manera que los resultados de la simulación proporcionen un alto nivel de confianza con los cuales se puedan tomar decisiones basadas en información confiable. Otra de las ventajas es el mejoramiento de la eficiencia, ya que la simulación permite visualizar el flujo de la producción y facilita la identificación de oportunidades para la mejora del uso de los recursos. Asimismo, facilita la minimización de tiempos inactivos y las estrategias para minimizar los tiempos ociosos dentro de la planta de producción de filtros. Otra de las ventajas que se tiene al establecer un proceso de simulación es la planificación de la producción, puesto que la simulación facilita la creación de planes de producción de tal manera que estos sean más precisos, más flexibles y permitan el aprovechamiento de la capacidad productiva de la planta de producción. A su vez, esto permite responder de manera más efectiva y eficiente a los cambios que se dan en la demanda. Otra ventaja que encontramos es la adecuación del locativo y la minimización del riesgo, ya que dentro de la simulación es posible crear diferentes situaciones que permitan identificar los riesgos potenciales y una vez identificados estos riesgos, pues se pueden hacer una redistribución en planta, digamos, una ubicación estratégica del locativo que permita mitigar o minimizar de manera contundente el riesgo de los riesgos que estén presentes en el proceso productivo actual. Bueno, en cuanto a las desventajas, por así decirlo, encontramos que estas están asociadas a los datos y a los tiempos de desarrollo de la simulación. La principal limitante que puede presentarse en cuanto a los datos es el acceso que podamos tener a una significativa cantidad de datos reales, ya que la calidad de los resultados de la simulación depende totalmente de la precisión de los datos proporcionados al simulador. En cuanto a los tiempos de desarrollo, la principal falencia que se pueda presentar tiene que ver con la construcción y la validación de un modelo de simulación, ya que esto lleva una cantidad significativa de tiempo y más si se debe hacer la recolección de los datos, ya que esto significaría que deberíamos intervenir
en el proceso productivo para poder obtener datos reales que favorezcan el nivel de confianza de los resultados que nos proporcione el simulador. Otro factor que, otro factor pues que tendría relación con esto, con los tiempos de desarrollo, es como los costos asociados a la compra de las licencias de los software que sean requeridos para hacer la simulación. Bueno, luego de presentar estas consideraciones, abordaremos otros conceptos que son importantes en el éxito al momento de realizar la simulación. El primer concepto que encontramos es la importancia de las réplicas. Una réplica o corrida se refiere a la ejecución autónoma de un modelo. Hay que tener presente que cada corrida genera un conjunto de resultados y realizar múltiples corridas bajo condiciones idénticas nos permite obtener una distribución de estos resultados y esta distribución a su vez nos ayuda a estimar la variabilidad natural del sistema simulado y conseguir resultados más sólidos. Digamos que es importante que se realicen varias corridas de una misma simulación con el propósito de que esto nos permita estimar la variabilidad, reducir el error estadístico y hacer un análisis y finalmente hacer el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad eh, es como acotar las soluciones factibles, ¿sí? Con el propósito de encontrar dentro de estas soluciones una que sea óptima para el sistema que estamos estudiando, para la mejora, pues para la implementación de mejoras en el sistema que se está estudiando. Estas réplicas es muy importante realizarlas y en el caso de que se lleguen a ignorar o se lleguen a pasar por alto, pues esto tendrá unas implicaciones que son, pues sí, que tienen efectos considerables en cuanto a la entrega de los resultados de la simulación. Una de las implicaciones es pues tomar decisiones erróneas, ¿sí? Digamos que basar una decisión en un solo resultado de simulación puede llevar a la elección subóptima debido a la variabilidad del sistema. Por ejemplo, se puede invertir en una nueva máquina tras una única corrida que muestra una mejora en la productividad, aunque esta mejora podría ser aleatoria, o sea, no se están considerando como otros escenarios en los cuales, digamos, el sistema pueda ser óptimo con los recursos que cuenta actualmente. Otra de las implicaciones es la subestimación del riesgo. Al no considerar la variabilidad, se puede subestimar el riesgo en diferentes escenarios. Otra implicación es la dificultad en la comparación de alternativas. Digamos que si se hace una sola simulación y con esa se toman decisiones, pues no se está tomando en cuenta otros posibles escenarios en los que el sistema sí efectivamente sí trabaje tomando en cuenta otras variables y otros factores que podrían, digamos, optimizarse en el proceso que se lleva actualmente. Bueno, otro concepto es la importancia del estado estable y el estado transitorio. Reconocer si un sistema simulado está en estado transitorio o estable es esencial para entender su comportamiento a lo largo del tiempo y para interpretar adecuadamente los resultados de la simulación. El estado transitorio es la fase inicial de una simulación en la que el sistema no ha alcanzado un comportamiento estable. Y el estado estable se refiere al momento en que las variables del sistema logran estabilidad, indicando que ha alcanzado su comportamiento normal. Y en esta fase, pues los resultados de la simulación son confiables para hacer predicciones o tomar decisiones.
El otro concepto importante es la relación con el tiempo de la simulación del sistema, ya que el tiempo de simulación debe ser lo suficientemente largo para que el sistema pase del estado transitorio al estado estable y con base a los resultados arrojados por el sistema en el estado estable, pues ahí sí se pueden tomar decisiones eh, con un nivel de confianza más elevado. Ya por último tendríamos entonces eh, el cronograma el cronograma de ejecución de la simulación, digamos que está delimitado por semanas. En la primera semana, pues se hace como el reconocimiento del sistema. En la segunda semana se hace la generación de una simulación piloto y entre la tercera y la cuarta semana se hace la recolección de datos reales para ingresar ahí sí a la simulación real del sistema. Ya en las próximas semanas se hace el análisis de sensibilidad con base en los resultados de la simulación real y finalmente se hace pues la entrega del informe final y de las recomendaciones de acuerdo a los resultados de... Hola, bueno, vamos a darle inicio entonces a la segunda parte del trabajo, en el que vamos a hablar de una simulación un poco distinta a la inicial, en el que básicamente hablamos del empaquetado y sellado de miel de purga para el uso agrícola. Bueno, como una pequeña introducción, eh, en el mundo contemporáneo en el que pues, la sociedad hoy en día está sumergida mucho en el mundo digital y en las herramientas tecnológicas, pues la simulación se ha vuelto una herramienta primordial para tomar decisiones informadas. Nosotros, ¿qué buscamos con este modelamiento? Digamos que el principal reto es mejorar la productividad involucrando la calidad del producto y el bienestar del personal. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer bajo una definición del sistema que vamos a estudiar y al momento de definir unas variables que van a ser de suma importancia durante toda la simulación, como es las variables que van a intervenir directamente con el proceso y el flujo de trabajo, los mínimos y los máximos, que prácticamente es como unas limitaciones que vamos a poner que no nos van a, ¿cómo decirlo? No nos van a permitir que el modelo sea tan general, pero tampoco que sea tan detallado. Vamos a definir cuáles son esos flujos entre las áreas o esas entidades y qué herramientas pertenecen o son propios del sistema. Bueno, entonces, dando como eh, una visión mucho más amplia de lo que es este sistema, el sistema que vamos a trabajar, es esencial que una vez se simule, nosotros podamos mejorar esa productividad mediante la optimización de costos, ¿cierto? Reducir movimientos innecesarios si es que nosotros podemos percibirlo mediante la simulación, maximizar el esfuerzo laboral y pues digamos que al final sería como eh, un valor agregado proponer y aplicar mejoras para este proceso de manufactura. Bueno, para la descripción del sistema ya nos vamos adentrando poco a poco a lo que es este paradigma, ¿cierto? Para la simulación. Y es que empezamos a describir un poco cómo es ese proceso de producción, ¿cierto? Digamos que una vez se deposita esa materia prima, pasa por una estación de llenado y luego de sellado, que pues, posteriormente va a ir a ser almacenada y luego distribuida, ¿cierto? Digamos que dentro de esta descripción pues tenemos también en cuenta que vamos a contar con varias máquinas, vamos a necesitar también operarios y vamos a necesitar recursos, ¿cierto?
Entonces, es importante también recalcar que dentro de ese sistema van a haber unos elementos que van a ser sumamente claves, como la identificación clara de los objetivos. Vamos a tener que fijar el objetivo que nos va a permitir llevar con enfoque lo que es esta simulación, la recopilación de datos precisos que posteriormente se les van a hacer como un ajuste probabilístico para poder determinar cuáles son sus distribuciones, ¿cierto? La construcción del modelo, que pues para eso están los softwares, ¿cierto? El análisis de resultados y la implementación de mejoras. Bueno, la idea de poder contemplar estos elementos es que vamos a poder crear un modelo que corresponda o simule, digamos, ese flujo de trabajo con todas sus particularidades. Entonces, una vez se obtenga eso, pues vamos a poder, digamos, implementar mejoras dentro de los procesos de producción y pues a medida que esto se vaya implementando, pues ir aumentando la eficiencia de la empresa. Bueno, algunos elementos de simulación que pudimos ver como en los software que hemos visto en clase. Es como tener en cuenta que hay máquinas que van a tener que representar el empaquetado y las máquinas de sellado, ¿cierto? Las máquinas de empaquetado y las máquinas de sellado. Y que también va a haber unos estados que prácticamente van a ser como un tipo de flujo en el que se me va como a desembarcar esa materia prima para luego ser empaquetada, ¿cierto? Para luego ser sellada y pues posterior a eso ir a ser almacenada. Bueno, entonces ya si pasamos a describir un poco más a detalle cómo sería ese proceso de simulación, digamos que debemos tener en cuenta como cuánto se tarda la descarga, ¿cierto? Cómo se empaca, los sellados. O sea, aquí empezaría como la parte importante de empezar a definir esas variables para empezar a obtener esa base de datos que al fin y al cabo nos van a servir mucho más adelante para eh, empezar a asignarlas a cada uno de los elementos dentro de la simulación. La localización, digamos que hace parte a la distribución de la planta y de cómo está distribuida. Bueno, los recursos necesarios. Entonces, va a ser, digamos, necesario tener muy presente como cuáles recursos vamos a necesitar. En este caso vendrían siendo los operarios, los carritos de transporte y qué atributos también tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, como cuál es la unidad física para los empaques, la viscosidad si es de alta calidad, ¿cierto? De qué colores es la materia prima, el olor, ¿cierto? El sabor. Y pues a partir de ahí empezar a definir variables, que era lo que pues, decía anteriormente, para empezar con las medidas, eh, ya sean, eh, ya sean, por ejemplo, si son variables de salida, ¿cierto? Si son variables de entrada, si esta variable sí me representa una variable discreta, ¿cierto? Bueno, algunas ventajas que podemos encontrar es que la simulación nos va a brindar una información sumamente valiosa para poder entender posibles cambios dentro de los procesos en los que se ven relacionados el empaquetado y sellado de la miel de purga. Otra mejora que también podemos notar a simple vista es que se puede mejorar la comunicación entre los operarios de forma eh, de forma que se pueden capacitar de una manera mucho más efectiva para que los procesos sean mucho más eficientes. Bueno, otra ventaja es que, como lo dijimos anteriormente, esto
es una base sumamente importante para tomar decisiones eh, informadas, ¿cierto? Y saber cómo va a ser el comportamiento de esos cambios. Pues obviamente esto va a permitir que haya como un crecimiento dentro de la planta o que se vea la mejora. Bueno, una ventaja de la simulación es que nos permite crear escenarios que contribuyan a la mejora de esas condiciones laborales de los operarios y también de la distribución de la planta. Otra ventaja es que posibilita la visualización de comportamientos o fenómenos en lapsos cortos de tiempo, sin interferir eh, con la producción real. Entonces, pasamos a ver un poco las desventajas. Digamos que dentro de la simulación existen ciertos riesgos al momento de nosotros recolectar esos datos porque podemos en tal caso estar tomando variables que no deberían ser representadas o en tal caso estar tomando la base de datos mal, ¿cierto? Y esto podría reflejar en la realidad ciertos errores y ciertas fallas que de pronto no detectamos en la simulación. Otra desventaja podría ser que al momento de nosotros implementar esto, los procesos puedan generar muchos costos innecesarios, especialmente en casos de procesos sencillos o de mercados simples. Bueno, otra desventaja puede ser que puede requerir tiempos que no son convenientes, dada la sencillez del proceso y la forma empírica en la que se gestiona la empresa. Bueno, otra desventaja ante las condiciones cambiantes del mercado es que sea posible que al finalizar la simulación las circunstancias de producción pues hayan sido pues, hayan cambiado, ¿cierto? Hayan variado, lo que pues volvería obsoletos los resultados de la simulación. Son un riesgo que pues, se debe asumir. Es importante que hablemos del diagrama de flujo del sistema. Es importante que entendamos cómo funciona el sistema para poder simularlo. Entonces hay un ingreso de materia prima, luego va el almacenamiento de materia prima. Ese movimiento, ese transporte se hace por trabajadores, por obreros, tanto el empaquetado como el sellado, tanto el sistema de transformación como el transporte se hace por obreros. Luego se esperan hay una espera de producto terminado y después de ello se transporta hacia el almacén de producto terminado para luego, más adelante, tener una salida del producto. Así es como funciona nuestra planta de sellado y de empaquetado de miel de pulga. Para hacer la simulación de este modelo vamos a requerir desde el inicio de octubre hasta la última semana de enero del 2025, entendiendo que la última semana es una semana de colchones, una semana que se da para, digamos, entender las posibles contingencias que se están viviendo. La mitad de nuestros procesos, de nuestras actividades van a requerir de una semana. No obstante, después de la validación de nuestro modelo, vamos a requerir de 2 semanas para cada actividad. Más adelante se explicará más detalladamente. Empecemos con la primera semana. Vamos a hacer una generación de la simulación. Aquí vamos a definir cuáles son los valores que intervienen en el proceso de empaquetado y de sellado. Vamos a hablar de los máximos y de los mínimos, tanto en temas numéricos, de entendimiento del sistema, como en los máximos y mínimos de el diseño de la simulación, para que nuestra simulación no sea excesivamente detallada o excesivamente genérica. Y así vamos a definir cuáles son los flujos, las entidades y las herramientas que intervienen en el sistema de sellado y empaquetado de miel de purga. Muy importante este proceso. Luego vamos a la generación de un modelo preliminar. Aquí vamos a hallar los valores y los rangos suficientes para hacer la simulación del proceso de nuestra planta. Además, vamos a buscar cuáles son las distribuciones de probabilidad predominantes dentro de nuestro ejercicio de empaquetado y sellamiento de ese producto. Vamos a recoger luego la siguiente semana los análisis y
vamos a hacer la recolección y análisis de datos. Primero se realiza una toma de todos los datos requeridos para el estudio de las variables que están dentro de la planta y dentro de nuestro sistema. Luego vamos a hallar los estimadores y las distribuciones necesarias para realizar esta simulación y pues de ser necesario, que en este momento sí va a ser necesario, es hacer un estudio estadístico para hallar tanto los valores, las variables y los estadísticos que nos pueden ayudar a generar un modelo mucho más juicioso eh, eh, de nuestro sistema. Luego vamos a hallar unos valores y unos rangos suficientes para la simulación de la planta de empacado. Vamos a incluir las distribuciones y vamos a hacer un estudio de probabilidad de las variables requeridas para que responda nuestra simulación más cercana a la realidad. Luego vamos a verificar nuestro modelo, vamos a verificar cuáles son los datos arrojados preliminarmente, vamos a ver si corresponden a las dinámicas reales del modelo. Por esto es necesario hablar con las personas que tienen entendimiento de nuestro sistema y revisar los datos reales del pasado para saber si nuestra simulación está respondiendo a panoramas reales. Luego hacemos una verificación de los supuestos iniciales que sí respondan a la realidad de nuestra planta de producción. Luego vamos a la validación del modelo. Aquí sometemos este modelo a unas pruebas iniciales con los datos iniciales reales de la planta de empaquetado y nos damos cuenta si la simulación está respondiendo a la realidad de nuestro proceso. Luego vamos a introducir unos nuevos escenarios al modelo de programación y vamos a validar la idoneidad de los resultados generados en nuestros nuevos panoramas. Luego hacemos la generación del modelo final. Aquí analizamos el panorama dentro de los posibles, dentro de la posible simulación y generamos modelos que nosotros necesitemos para el análisis de nuestra planta de empaquetado y de sellado. Luego vamos a hacer una determinación de los escenarios para el análisis. Vamos a determinar los posibles escenarios desde el más pesimista hasta el más optimista para que para nuestra planta. Luego vamos a determinar los escenarios que vamos a evaluar desde los distintos panoramas y desde los comportamientos diversos que pueden tener las variables de la simulación. Y luego vamos a seleccionar el escenario o los escenarios más importantes para el diario devenir de nuestra planta de empaquetado. Luego está el análisis de sensibilidad. Aquí hacemos un análisis estadístico de los resultados arrojados por nuestra simulación y luego vamos a diferenciar las soluciones, cuáles son necesarias dentro de lo que queremos lograr con nuestra simulación en la planta de empaquetado y de sellado. Vamos a hacer luego la documentación del modelo, donde incluimos una introducción, un desarrollo de la modelación, los datos, las herramientas usadas. Vamos a incluir las observaciones que realizamos y las sugerencias arrojadas por nosotros mismos, dados los datos de la simulación, para luego presentar unas conclusiones del ejercicio. ¿Para qué vamos a hacer este ejercicio? Para aumentar la eficacia y la eficiencia de la planta. Sabemos que la eficiencia y la eficacia representa unas ganancias o unos costos dependiendo de cómo se realice. Por eso es importante hacer un estudio del modelo basado en datos que puedan ser arrojados por la simulación y no necesariamente solo por los datos empíricos que se tienen de la empresa. Por eso se sugiere hacer este estudio. Estas cifras que pueden arrojar la simulación pueden arrojar operaciones reales o evaluar eficiencias posibles del proceso y del presente para poder tomar mejores datos sin incurrir en gastos o en costos de tiempo o de esfuerzo del personal. Por ello es necesario y se sugiere que se hagan varias corridas de estas simulaciones. Existen unas variables y unos fenómenos que solo ocurren o muestran su comportamiento en lapsos largos de tiempo o en repeticiones constantes de un fenómeno. Por ello es importante de que se generen varias corridas, de que se generen múltiples réplicas para poder determinar cuáles son esos fenómenos que suelen aparecer o ocurrir en lo real y que tal vez por falta de simulación en nuestro proceso no lo encontremos en este diseño virtual de la realidad.
Por eso es crucial realizar simulaciones y analizar los datos mediante varias corridas para poder convertir estos fenómenos aleatorios en procesos estadísticos o estocásticos fáciles de determinar y fáciles de estudiar para luego ser fáciles de controlar o al menos analizar desde las posibilidades del análisis de la simulación. Estos fenómenos normalmente requieren varias réplicas. Estas estadísticas variables y estos eh, comportamientos estocásticos requieren una repetición constante para poder hallar valores y patrones. Entonces, en la simulación muchas veces algunas variables o fenómenos se representan, se encuentran solo en grandes volúmenes o largos periodos de simulación, cosa que es interesante dentro del ejercicio de la simulación porque aquí podemos hacerlo ahorrando gastos, ahorrando costos y evitando cualquier tipo de traumatismo dentro de la planta de producción porque se está haciendo en un espacio totalmente controlado. Luego vamos a entender de que esta empaquetadora de miel de purga tiene unos factores particulares que a veces solo se pueden entender en varias corridas. Por ejemplo, el factor de viscosidad, el cansancio de operario, las condiciones de la máquina, la calidad del empaquetado. Pues este tipo de fenómenos suelen determinarse y entenderse solo cuando se hacen varias corridas y en largos periodos de tiempo largos que demuestren que hay tendencias y que son difíciles de encontrar en corridas de pocas réplicas o de tiempos muy lapsos en, en el sistema. La calidad de la materia prima puede fluctuar, pero también las condiciones del obrero y de las máquinas. Por ello es importante, de nuevo, ser muy concienzudos en el momento de que la multiplicidad de las corridas y de los lapsos de tiempo pueden generar estimaciones y estadísticas mucho más cercanos a la realidad de nuestro modelo. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos y a todas. Esperamos pues de que crean, bueno, se aseguren de que este modelo es importante y que tendrá unos grandes beneficios su implementación en la planta de producción.